Hola a todos. Hoy os voy a hablar de una tecnología fascinante que podría cambiar por completo el panorama energético mundial. Imaginad una fuente de energía nuclear más segura, más limpia y más abundante que el uranio. Ese es precisamente el torio, un elemento que actualmente está en el centro de la estrategia energética china y que podría proporcionar a este país independencia energética durante miles de años. El torio es un metal que se encuentra de forma natural y que es entre 3 y 4 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio. Fue descubierto hace casi 200 años y recibió su nombre en honor al dios nórdico del trueno, lo que ahora parece bastante profético teniendo en cuenta su potencial energético. Aunque el torio en sí no es directamente fisionable, puede generar uranio 233, que ya es un excelente combustible nuclear. El verdadero avance se produjo cuando China anunció el descubrimiento de enormes yacimientos de torio, principalmente en Mongolia Interior. El complejo minero de Baya Novo, ya conocido como fuente de tierras raras, resultó albergar alrededor de 1 millón de toneladas de torio. Según estudios desclasificados en 2020, China podría tener suficientes depósitos de este elemento para proporcionar energía al país durante unos asombrosos 60.000 años. Esto cambia completamente la perspectiva energética de este país. Pero China no se detiene en el mero descubrimiento. Están desarrollando activamente la tecnología de reactores de sales fundidas de torio. En el desierto de Gobi, se está construyendo la primera central comercial de este tipo en el mundo, que estará lista para 2029. El prestigioso Instituto de Física Aplicada de Shanghái es el responsable del proyecto. ¿Qué hace que esta tecnología sea tan excepcional? Sobre todo la seguridad. En los reactores de torio de sales fundidas, el torio se mezcla con la sal, que fluye a través del reactor en estado líquido. En caso de avería, la sal se solidifica rápidamente, evitando la liberación de sustancias radiactivas. Además, estos reactores pueden funcionar a una presión cercana a la atmosférica, lo que elimina el riesgo de explosiones relacionadas con la alta presión, típicas de los reactores convencionales. Es más, los reactores de torio no requieren agua para la refrigeración, lo que permite su ubicación en lugares donde el acceso al agua es limitado. También producen muchos menos residuos radiactivos de larga duración que los reactores de uranio, lo que supone un enorme beneficio para el medio ambiente. Si China consigue comercializar eficazmente esta tecnología, podría obtener una enorme ventaja estratégica en el escenario energético mundial. En un momento en que otras potencias compiten por el acceso a recursos estratégicos, el gigante asiático podría disfrutar de una fuente prácticamente ilimitada de energía limpia. Por supuesto, el camino hacia el uso generalizado del torio como fuente de energía no está exento de dificultades. Esta tecnología todavía está en fase de desarrollo, y su plena implementación a escala industrial llevará muchos años más. También quedan preguntas sobre los costes económicos y el impacto medioambiental a largo plazo. Sin embargo, los avances de China en la investigación del torio y el desarrollo de reactores de sales fundidas representan una dirección fascinante para el desarrollo de la energía nuclear. En un mundo que lucha contra la crisis climática y una creciente demanda de energía, el torio podría resultar un elemento clave en el rompecabezas energético del futuro. Es realmente una fuente ilimitada de energía que cambiará las reglas del juego. El tiempo lo dirá. Una cosa es segura. Vale la pena seguir el desarrollo de esta tecnología, porque podría traer una verdadera revolución en la forma en que obtenemos y utilizamos la energía. Y así llegamos al final de este viaje por las curiosidades más fascinantes del mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cada semana te traigo historias, datos impactantes y misterios que te harán ver el mundo con otros ojos.